a atender todos los requerimientos de ustedes. Y abordaremos estas enfermedades neurodegenerativas desde la perspectiva del tratamiento con la apiterapia. Algunos aspectos hablaremos del tratamiento con otros aspectos, incluso hasta farmacológicos. Pero nos centraremos en el efecto de la apiterapia en el manejo de este tipo de enfermedades. Recordando que cualquier enfermedad neurodegenerativa es aquella en la cual, como curso clínico de la enfermedad, presenta muerte neuronal. Obviamente, para que clínicamente sea relevante, se requiere la muerte de una gran población de neuronas. Entonces, entre más neuronas mueran, mayor es la expresión clínica de la enfermedad. Nuestro WhatsApp, nuestros correos electrónicos dispuestos, por supuesto, a atenderlos. El día de hoy, por ejemplo, nos llamaba un nefrólogo de la ciudad de Cali para preguntar algunos asuntos sobre el manejo de la insuficiencia renal crónica con productos de la vea. Para eso está el teléfono, para eso están los correos, estamos dispuestos a atenderlos en cualquier pregunta, incluso si suena a una pregunta, digamos que relativamente simple. Para eso está en nuestros números de contacto, precisamente para atender a cualquiera de las inquietudes que ustedes tengan. También nuestro canal de YouTube, en el cual podrán encontrar esta presentación y todas las otras que hemos hecho a lo largo del año. Si escuchan la presentación de febrero, por ejemplo, y si ocurre una pregunta, para eso estamos. Nos escriben a nuestros correos, nos escriben a nuestro WhatsApp. Con mucho gusto responderemos cualquiera de las preguntas que existan. Saludamos muy especialmente a los colegas que se conectan desde México, desde Costa Rica, desde Panamá, también aquí en Colombia, Bolivia, Argentina y Chile. Para todos un especial saludo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y vamos a hablar en esta charla aspectos sobre la historia de enfermedades neurodegenerativas, su clasificación, factores de riesgo, procesos fisiopatológicos, diagnóstico, manejo, particularmente centrados en 3 patologías muy frecuentes: la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis múltiple. Estas 2 primeras suman más o menos 6 de cada 10 casos de enfermedades neurodegenerativas, es decir, son supremamente frecuentes. 6 de cada 10 casos de enfermedades neurodegenerativas, todas son derivadas del Alzheimer y del Parkinson. Entonces, muy frecuentes. Lo primero que hay que intentar entender es si en efecto se trata de enfermedades nuevas, porque de hecho varios investigadores han intentado determinar si son enfermedades nuevas o no lo son. Y hay que recordar que la enfermedad es un concepto que ha estado presente desde los mismos comienzos de la humanidad. Y en principio la enfermedad era un concepto que se ligaba a lo místico. Entonces no existía la enfermedad como hoy la entendemos, es decir, como una entidad independiente derivada de una alteración del funcionamiento de distintos sistemas y órganos del cuerpo, sino que era un ente distinto, que aparecía generalmente, al menos hace 3 siglos se pensaba así, como consecuencia del efecto de algún ser supremo o algunos elementos del medio ambiente, del exterior, que explicaban la aparición de la enfermedad. También se explicó como un déficit de energía, por ejemplo, desde la medicina tradicional china, por ejemplo, entonces se entendía la enfermedad como un déficit de energía vital en el cuerpo. En algunas religiones se entendía como resultado del efecto de demonios que ingresaban al cuerpo, es decir, de energías extrañas, negativas.
Desde la medicina ayurveda, las demencias, por ejemplo, se entendieron como una deficiencia de la energía vata en el cuerpo, entonces como resultado aparecía una alteración en el funcionamiento de estas funciones cognitivas. También se ha descrito como alteraciones espirituales y por fortuna, independientemente de cualquiera de estos sistemas médicos desde los cuales se aborde el problema, son enfermedades de relativa baja frecuencia. Claro, últimamente la mejora en la calidad de vida de las personas, la mejora en los servicios de salud, han incrementado la expectativa de vida de las personas y entonces esa baja frecuencia progresivamente se ha incrementado. Cada vez es al contrario más frecuente. Y antes de la Segunda Guerra Mundial, se consideraba que estas enfermedades, por supuesto, eran todas derivadas únicamente de la herencia y eran el resultado de un balance entre la superioridad e inferioridad de los cuerpos. Claro, entonces los cuerpos inferiores desarrollaban este tipo de entidades nosológicas muy complejas que afectaban, por supuesto, la capacidad cognitiva de las personas. Y se intentó modificar la genética de los cuerpos para mejorar la raza, para evitar este tipo de condiciones y evitar el incremento en la población de este tipo de enfermedades. En esta época todavía teníamos una baja frecuencia. Recordemos que antes de la Segunda Guerra Mundial, la prevalencia de este tipo de enfermedades de hecho era baja y eran prevalencias de menos del 1% de la población. Es decir, enfermedades muy, muy poco prevalentes. Sin embargo, el incremento en la expectativa de vida cada vez ha hecho que estas enfermedades sean mucho más frecuentes. Entre más vive una población, es más frecuente que se presenten enfermedades neurodegenerativas. Y esto es resultado únicamente, por supuesto, de que son enfermedades en las cuales los procesos de envejecimiento, la exposición a diferentes agentes medioambientales y la ausencia de un tratamiento definitivo para las mismas genera, pues, obviamente la aparición de muchos más casos. Sabemos que en países desarrollados cada vez es más frecuente. Tienen sistemas de salud que les permiten un diagnóstico no necesariamente oportuno, pero al menos, digamos, sí certero de los casos que tienen. Después de los 60 años, como vemos en la gráfica que se presenta a la derecha de la diapositiva, es muy frecuente la aparición de las enfermedades neurodegenerativas y particularmente de las demencias, bien sea la enfermedad de Parkinson o bien sea la enfermedad de Alzheimer, que son las más frecuentes en la población. Es común que esto ocurra. Después de los 60 años se incrementa de manera significativa la prevalencia de estas enfermedades. Y sabemos que hay unos factores genéticos que las producen, pero además la exposición a nuevos factores medioambientales, cuales, quién sabe, es posible que en parte la exposición a un medio ambiente contaminado de todo tipo, entonces tenemos más carros andando, tenemos alimentos que producimos de una forma distinta, tenemos también la exposición en general a un ambiente distinto, todos ellos podrían tener un efecto, aunque con certeza no lo sabemos en la actualidad. No hay forma en el momento de decir qué factores medioambientales con exactitud nos van a afectar la enfermedad. Aunque por los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad, ya veremos algunos de ellos que van a ser bastante interesantes y relevantes para el desarrollo. Entonces entendemos en el hoy estas enfermedades todas como enfermedades multifactoriales que tienen factores genéticos, es decir, el paciente se los gana desde el mismo momento en el cual es concebido. Tenemos un medio ambiente que no es tan favorable para la conservación de la salud y finalmente tenemos una historia de vida que puede estar cargada de estrés, por ejemplo, o cargada de exposiciones medioambientales negativas que al final van a ser relevantes para el desarrollo de la enfermedad. Y lo cierto es que estas enfermedades neurodegenerativas, por lo menos por ahora, no tienen un tratamiento curativo definitivo. No sabemos cómo curar estas enfermedades. Esa es la verdad, no tienen un tratamiento definitivo, más bien un tratamiento sintomático sí, y incluso los tratamientos actuales
no permiten ni siquiera reducir la velocidad de progresión de la enfermedad, que es lo más complejo. Y son enfermedades que producen una alta carga de la enfermedad por costos derivados directamente del paciente enfermo, de la familia que atiende al paciente, de la sociedad en general y de los sistemas de salud que deben atender toda la enfermedad en su complejidad y en la forma en la cual se presenta. Y lo cierto es que también, en la medida en la cual las poblaciones envejecen mucho más, también es más la carga que se deriva de este tipo de enfermedades. Y al menos sabemos en la actualidad, por ejemplo, que si bien existen algunos métodos de clasificación de este tipo de enfermedades, por lo menos por ahora, también estamos seguros que no existe una clasificación precisa. Es decir, la clasificación clínica es imprecisa y en general está envuelta en un amplio espectro de distintas enfermedades que no es fácil de realizar. Y poco a poco comienzan a utilizarse marcadores moleculares que permitan la identificación precisa de la patología o de la entidad nosológica a la cual nos enfrentamos. Sin embargo, esto todavía está en proceso. Por ahora, los diagnósticos de todas estas enfermedades se dan por lo general combinando aspectos de las manifestaciones clínicas de la enfermedad y de algunos marcadores paraclínicos, al menos por lo menos, que permitan el descartar otras enfermedades diferentes. Entonces, por ejemplo, si uno revisa los criterios o la forma en las cuales se realiza el diagnóstico de la esclerosis múltiple, estamos seguros, por ejemplo, que es una enfermedad de descarte. Entonces, yo descarto todas las demás enfermedades que podrían dar lugar a los síntomas y en el contexto de unos laboratorios compatibles con la misma, la diagnostico. Es decir, no tenemos pruebas necesariamente específicas para las enfermedades neurodegenerativas. Por eso son todo un reto diagnóstico en muchos casos. Claro, hay algunos fáciles de diagnosticar, pero la mayoría de todos son en general bastante difíciles de diagnosticar. Y sabemos, por ejemplo, que la mayoría de las causas podemos dividirlas en dos grandes grupos. Tenemos las enfermedades neurodegenerativas que aparecen como consecuencia de la herencia. Entonces tenemos en esos casos de la herencia, de la genética directa que afecta al cuerpo, casos en los cuales se presenta la manifestación clínica a una muy temprana edad, generalmente antes de los 30 años. Y tenemos también unos casos que llamamos esporádicos, en los cuales no tenemos ningún efecto genético y se presenta generalmente después de los 50 años, es decir, en personas que han comenzado un proceso de envejecimiento. Eso ocurre tanto en el Alzheimer como en la enfermedad de Parkinson y en muchas de las demás enfermedades neurodegenerativas, con excepción de la esclerosis múltiple, en la cual el pico epidemiológico de presentación, de hecho, es en la segunda década de la vida, entre la segunda y la tercera, que es más frecuente, es decir, en personas jóvenes. Pero en términos generales, si hablamos de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes, ellas se presentan en general en dos formas, la hereditaria y la esporádica. ¿Cuál es más frecuente? De hecho, es la forma esporádica, no la hereditaria. La mayoría de los casos que atendemos siempre son de personas que no han heredado esto ni de su papá, ni de su mamá, ni de sus abuelos, sino que se presentan casos nuevos como resultado de la interacción de agentes medioambientales y una genética que probablemente los predispuso al desarrollo de la enfermedad. Y sabemos también que tenemos algunos casos de enfermedades neurodegenerativas que son de origen infeccioso. El mejor ejemplo de estas son las enfermedades por priones, que es la enfermedad de las vacas locas, que se presentó un brote hace ya 2 décadas en el Reino Unido, en la cual después de consumir carne contaminada, se infectaban por estos priones y se desarrollaban estas enfermedades neurodegenerativas. Estos priones, de hecho, son sumamente complejos porque
están implicados incluso en el desarrollo de enfermedades con la enfermedad de Alzheimer. Eh, Aún no se comprende del todo cómo estos priones pueden afectar directamente este tipo de enfermedades, pero lo cierto es que agregamos un factor más a la torta de multicausalidad de este tipo de enfermedades. Y sabemos que tenemos al menos dos grandes grupos de enfermedades neurodegenerativas. Tenemos las enfermedades de tipo demencia, en las cuales afectamos las funciones cognitivas sobre todo. Entonces tenemos la memoria, la forma en la cual se procesa la razón o lo que conocemos como razón y la conducta. Y tenemos también unas enfermedades neurodegenerativas que principalmente afectan las funciones motoras del cuerpo, como la enfermedad de Parkinson. Y aquí tenemos una fácil representación de los principales síntomas de todas estas enfermedades neurodegenerativas que pueden aparecer. Importante recordar que la enfermedad de Alzheimer, la demencia por cuerpos de Lewy, la enfermedad de Parkinson y la demencia vascular son las formas de enfermedades neurodegenerativas más frecuentes en todas las poblaciones. Esas son las formas más frecuentes. También es muy frecuente el diagnóstico de la esclerosis múltiple, que pareciera ser resultado de condiciones o de procesos patológicos dentro del cuerpo relacionados con el funcionamiento del sistema inmunológico. Y de hecho se ha visto que en los últimos años se ha incrementado ligeramente la frecuencia de esta enfermedad. Por eso es importante tenerla en cuenta. Pero tenemos en esta diapositiva un amplio espectro de los diferentes síntomas o características que suele tener la enfermedad neurodegenerativa de acuerdo al tipo de afectación que produce. Las más frecuentes todas siempre tienen afectaciones de tipo cognitivo y algunas otras de ellas producen afectaciones de tipo motor. La esclerosis múltiple tiene la particularidad que afecta en general diferentes síntomas, diferentes procesos dentro del cuerpo que no solamente son cognitivos, sino también sensitivos e incluso motores. Es decir, tiene unas manifestaciones un poco más complejas y teniendo en cuenta la edad de presentación de la enfermedad más habitual, es una enfermedad que produce un efecto bastante negativo sobre el funcionamiento corporal en su total, porque puede dar lugar al desarrollo de síntomas de distinto tipo. Es decir, es una entidad clínica bastante compleja. Y desde el punto de vista molecular se ha estudiado bastante y sabemos que son enfermedades todas muy complejas, porque su entendimiento todavía está en proceso de construcción. Sabemos que existen diferentes marcadores moleculares. Entonces, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, utilizamos la amiloide beta, la proteína tau. Pero lo cierto es que cuando uno revisa en su contexto total la enfermedad, sabemos también que la proteína priónica que está presente en las neuronas, por ejemplo, se afecta y podría explicar el desarrollo, de hecho, de la amiloide beta y de la fosforilación de las proteínas tau. Sabemos también que tenemos una afectación grave de las moléculas de adhesión neuronal y de comunicación entre las diferentes neuronas y hacia las demás células del cuerpo. Lo cierto es que la especificidad en el desarrollo de marcadores moleculares permitirá una mayor precisión en el diagnóstico. Por ejemplo, en algún momento se pensó que la demencia tipo Alzheimer era una demencia que llamamos demencia senil. Lo cierto es que sabemos que la demencia senil de hecho hace parte de un gran espectro de diferentes tipos de demencias que se presentan en los pacientes mayores de 50 años. Es decir, el diagnóstico no es tan fácil y se complejiza, por supuesto, por todas las manifestaciones clínicas que pueden presentarse. Algunas palabras de la enfermedad de Alzheimer. Sabemos
que en los últimos años tenemos un aumento en su prevalencia. Por supuesto, la diagnosticamos mejor ahorita. Sabemos también que la frecuencia de la enfermedad se incrementa con la edad del paciente. Entonces tenemos prevalencias del 1% en personas mayores de 50 años, pero tenemos prevalencias del 18% en personas mayores de 80 años. Es decir, a medida que la población envejece, también es mayor la frecuencia de la enfermedad. Es una enfermedad entonces supremamente relacionada con el proceso de envejecimiento. Digamos, no hay duda de ello. Sabemos también que es mayor en la mujer. ¿Por qué? Ni idea. No se sabe. Pero es más frecuente en la mujer. Es posible que tenga algunas relaciones con el funcionamiento de las hormonas en diferentes sitios del sistema nervioso central, particularmente en el hipocampo, porque muchas hormonas tienen efecto sobre ella. Sabemos también que es derivada del proceso de envejecimiento. De hecho, los casos de herencia que suelen tener un diagnóstico muy temprano, entre los 30 y los 40 años, son raros, no son muy frecuentes, son más bien extraños. Y sabemos también que el diagnóstico adecuado es necesario, más que por el cambio del curso clínico de la enfermedad, sí sobre todo porque permite establecer sobre el paciente y su familia el pronóstico a largo plazo de la enfermedad. Y sabemos que desde el punto de vista fisiopatológico, esta enfermedad tiene al menos 3 eventos supremamente importantes. Primero, tenemos un alelo de las lipoproteínas, el ApoE4, que favorece la acumulación de amiloide beta y de proteína tau dentro del sistema nervioso central. Entonces, las personas que tienen este alelo particular tienen una mayor facilidad para acumular tanto la amiloide beta como la proteína tau, de tal manera que desarrollan con mucho más frecuencia la enfermedad de Alzheimer. Todos los casos heredados, por lo menos los que se pueden comprobar en la actualidad, son derivados de este alelo. Y más o menos 4 de cada 10 casos esporádicos tienen este mismo tipo de modificación genética. Entonces, en términos generales, podemos saber que las personas que tienen este alelo tienen un alto riesgo de desarrollar la enfermedad, porque van a desarrollar un proceso fisiopatológico dentro de su sistema nervioso central que va a afectar de manera significativa el funcionamiento neuronal en diferentes partes del cuerpo. Sabemos también que en esta enfermedad ocurre una muerte neuronal selectiva que se acumula de manera significativa más amiloide beta, que es un producto de desecho del metabolismo neuronal. Sabemos también que estos pacientes tienen resistencia a la insulina, no solamente periférica, sino también una resistencia a la insulina en el sistema nervioso central. Es decir, la insulina no funciona como factor de crecimiento en las neuronas. Y por este motivo es más frecuente la enfermedad de Alzheimer en las personas con diabetes, que además muestran niveles más altos de amiloide beta en la sangre, pero también tienen resistencia a la insulina. Y sabemos también, de hecho, que cuando administramos insulina por vía intranasal, obviamente no con una inyección, sino con un dispositivo para su aplicación de forma intranasal, se mejoran síntomas cognitivos. Incluso existe una investigación que se realizó en la Universidad de Washington en la cual la aplicación de insulina por vía intranasal mejoró de manera significativa diferentes aspectos de la memoria de trabajo y de la memoria a corto y largo plazo de estudiantes universitarios. Entonces, estos estudiantes, cuando aplicaban insulina por vía intranasal, mejoraban su función cognitiva. Sabemos que la insulina, de hecho, es indispensable para la formación de nueva memoria. Entonces, si tenemos un ambiente en el cual se ha presentado una gran inflamación, y recordemos que dentro de ese proceso inflamatorio está la vía del STAT, ya nos vamos a ver más adelante con ese proceso, y lo hemos hablado, de hecho, en las charlas anteriores. La vía inflamatoria derivada del STAT, por ejemplo, va a generar una mayor susceptibilidad al desarrollo de enfermedades con la enfermedad de Alzheimer, básicamente como resultado de una inflamación crónica que afecta directamente la señal de la insulina.
Y sabemos también que un metabolismo afectado, que una alteración en la función mitocondrial favorece de manera significativa la producción y la aparición de acumulaciones de proteína tau de amiloide beta que están íntimamente relacionadas con la enfermedad de Alzheimer, que es el tipo de demencia más común en todo el mundo, de hecho. Es el tipo de demencia más común. Entonces, inflamación, afectación de factores de crecimiento hormonales como la insulina, alteración de la función mitocondrial, todos derivan a un mismo proceso fisiopatológico de acumulación de productos de desecho metabólico, como el amiloide beta y como la proteína tau. Y sabemos que desde el punto de vista diagnóstico se ha descrito diferentes síntomas, pero dentro de los criterios actuales que tenemos, sabemos que hay una afectación significativa de la memoria, es decir, son personas que olvidan muy rápido eventos incluso que pueden haber ocurrido hace pocos minutos. Sabemos también que se presentan alteraciones de el reconocimiento del significado de los objetos, de las funciones ejecutivas, es decir, de procesos tan simples como coger un lapicero, un lápiz, un esfero y escribir sobre un papel. Se olvida el significado de palabras y puede eventualmente afectarse la capacidad de caminar, por ejemplo, o de la memoria motora. Entonces se olvidan cosas que en teoría no deberían olvidarse y hacen parte del curso clínico de la enfermedad de Alzheimer. Sabemos también que existe un deterioro progresivo de esas capacidades, que esto es gradual, es decir, y es bastante importante, de hecho, porque eso es lo que lo diferencia de los efectos de un derrame masivo cerebral que pudiera producir los mismos síntomas, y es que es un evento que ocurre de manera paulatina y progresiva, cada vez más incremental, y que al menos en la mayoría de los casos no tiene otra explicación. Es decir, no tuvimos un derrame cerebral, no tuvimos un infarto, no tenemos un tumor, es decir, es aparentemente sin ninguna otra causa que la explique. Y sabemos que en los casos convencionales no existe mucho que hacer. Sabemos que hay que educar sobre la enfermedad, por supuesto, todos nuestros colegas neurólogos lo hacen de manera habitual. Se sugiere la realización de ejercicios de la memoria, por ejemplo, llenar crucigramas, hacer sudokus, otro tipo de juegos, digamos, que permitan el ejercicio de la memoria, como que confieren cierto beneficio sobre el paciente. Y desde el punto de vista farmacológico, se emplean medicamentos como el donepezil, la rivastigmina y la galantamina, que suelen tener efectos farmacológicos en términos generales, de hecho, bastante modestos. No son los mejores resultados, se utilizan porque son los únicos tratamientos que existen, de hecho, pero el efecto clínico, de hecho, es bastante poco relevante. Son medicamentos que suelen producir más efectos secundarios que efectos benéficos. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque en la mayoría de los casos el manejo farmacológico de la enfermedad de Alzheimer, de hecho, tiene muy pocos efectos. Incluso ninguno de ellos modifica de manera significativa el curso clínico de la enfermedad. Es decir, por lo menos en términos de los medicamentos convencionales, la batalla se va perdiendo porque no modifican los procesos fisiopatológicos de la enfermedad, sino que van dirigidos a la modificación de la liberación de neurotransmisores en regiones del sistema nervioso central típicamente afectados por la enfermedad, pero incluso en términos del control sintomático, su efecto es muy modesto. Es un efecto en realidad bastante regular, bastante pequeño, y se dan como tratamiento únicamente porque no existe ninguna otra alternativa farmacológica para su manejo. ¿Qué hacemos con la apiterapia? En estos casos buscamos mejorar de forma significativa la velocidad de progresión, es decir, buscamos disminuirla
buscamos mejorar la función cognitiva y, por supuesto, reducir el consumo de medicamentos que pueden producir efectos secundarios dentro del cuerpo. Utilizamos la apiterapia inyectable que produce efectos importantes sobre la muerte selectiva de neuronas en el sistema nervioso central. De hecho, el uso de la apiterapia permite reducir de manera significativa la velocidad de muerte neuronal, es decir, un efecto bastante bueno. Utilizamos la aplicación inyectable por vía intravenosa, subcutánea e intramuscular, y también se puede utilizar por vía oral. Solemos complementarla para mejorar la absorción y los niveles estables en sangre de los diferentes componentes de la pitoxina. Es decir, combinamos lo inyectable con lo tomado precisamente para lograr este efecto en el cuerpo. Y utilizamos también la jalea real, la combinación de la miel con jalea real, la combinación de miel con propóleo y, como habíamos mencionado previamente, la pitoxina por vía oral. Presentamos en esta diapositiva unas posologías, unas formas de consumo sugeridas para el manejo de esta enfermedad. Todas, como ustedes lo ven, tendientes a modular el proceso fisiopatológico de la enfermedad de Alzheimer, mejorar la sensibilidad de la insulina, reducir los procesos de muerte neuronal por toxicidad en su microambiente celular y reducir la acumulación de el beta amiloide en el ambiente en el cual se encuentran las neuronas del hipocampo. Este manejo en su conjunto permite no solamente mejorar de manera significativa los síntomas propios de la enfermedad, sino además modular de una manera importante el proceso, la forma en la cual evoluciona en el tiempo la enfermedad y su velocidad de progresión. Existen pacientes que en muy corto tiempo tienen una evolución bastante rápida, de hecho llamativa y preocupante, y el consumo de los productos de la abeja permite, de hecho, mejorar de forma significativa y controlar este proceso degenerativo, reduciendo la velocidad de progresión de la enfermedad. Se trata también desde la medicina tradicional china y podemos realizar la aplicación del veneno de la abeja en puntos de acupuntura. Estamos hablando ya de otro sistema terapéutico distinto, pero se puede aplicar y funciona bastante bien, de hecho. Presentamos al lado izquierdo de la diapositiva los diagnósticos frecuentes de la medicina tradicional china, desde los cuales se trabaja este mismo diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Y al lado derecho de la diapositiva presentamos los puntos de acupuntura más frecuentemente utilizados. Por supuesto, los puntos que se utilizan dependen del diagnóstico que uno tenga desde este sistema médico. Aplicación inyectable, que puede ser también desde la técnica de la terapia neural. Presentamos unas imágenes de los sitios más frecuentes en los cuales se aplica. Es una aplicación generalmente subcutánea. Duele bastante poco, de hecho, a pesar de lo que uno pudiera pensar, duele bastante poco. Son sitios frecuentes en los cuales se realiza la aplicación de la pitoxina para el manejo de la enfermedad de Alzheimer, con bastante resultado, incluso la aplicación, por ejemplo, en la región occipital, permite también como efecto secundario positivo el control de episodios de migraña. Son sitios de aplicación bastante frecuentes, bastante buenos y no suelen tener efectos secundarios significativos o relevantes. Y el tratamiento también puede hacerse desde la perspectiva de la medicina ortomolecular y entonces, por ejemplo, adicionamos a este esquema de manejo que presentamos anteriormente, es decir, al veneno de la abeja,
a la combinación de la miel con la jalea real, utilizamos también el polen que aporta vitaminas de distinto tipo al cuerpo y potencia los resultados, de hecho, que uno logra con el uso de los demás productos de la abeja en términos generales. Recordemos que el polen es rico en vitamina A, en vitamina E, en las vitaminas del grupo C y también en la vitamina C. Por eso es tan importante su uso desde la perspectiva de la medicina ortomolecular. Palabras sobre la enfermedad de Parkinson. Sabemos que se produce principalmente por el efecto degenerativo que producen diferentes efectos fisiopatológicos sobre la sustancia negra en el mesencéfalo, que se encarga de la regulación del tono muscular habitual que manejamos y eso conduce al final a una denervación dopaminérgica en los ganglios basales que produce los síntomas que habitualmente tenemos. La lentitud en los síntomas, el temblor de reposo incrementado, la rigidez a la intención del movimiento, y esto se produce sobre todo en mayores de 60 años. Aproximadamente uno de cada 100, es decir, poco frecuente, desarrollan manifestaciones clínicas compatibles con la enfermedad de Parkinson. Sabemos que hay un efecto genético, unos genes que favorecen a la degeneración de estas neuronas. Hay problemas medioambientales que podrían acelerar los procesos degenerativos en las neuronas de los ganglios basales, de la sustancia negra, es decir, con la pérdida de el control de las descargas de las neuronas encargadas de mantener el tono muscular y su funcionamiento habitual, y es un proceso degenerativo progresivo. Entre más muerte neuronal se acumula, más intensos son los síntomas que ocurren como resultado de la enfermedad. Y este proceso degenerativo de la pérdida de neuronas altera de manera significativa el control regulatorio y excitatorio de neurotransmisores indispensables en el funcionamiento del control de la función motora. Entonces tenemos alteraciones que al final lo que van a hacer es que tengamos más temblor de reposo y rigidez a la intención del movimiento. Por supuesto, parece bastante simple, pero lo cierto es que los pacientes que desarrollan este tipo de enfermedad tienen una calidad de vida bastante alterada, bastante negativa, y por supuesto, esto generará otro tipo de efectos no necesariamente relacionados con la función motora en las personas. Al principio comienza de forma unilateral. Con su avance, la enfermedad afecta de manera significativa los dos lados del cuerpo hasta cuando impide el movimiento natural o la posibilidad de caminar o de mover los miembros superiores. Es decir, es una enfermedad progresiva que afecta de manera significativa la capacidad de movimiento de las personas. Diferentes tratamientos farmacológicos para esta enfermedad, muy famoso el pramipexol, cada vez más utilizado, por supuesto la levodopa carbidopa, que es el manejo inicial en la mayoría de los casos. Sin embargo, ninguno de estos medicamentos, ni la mantina, ni el pramipexol, ni la combinación del levodopa carbidopa, ni la rotigotina, ni la rasaguilina, logran mejorar el 100% de los casos. De hecho, hay personas que han pasado por todos estos medicamentos sin lograr un beneficio clínico significativo. Y generalmente en los servicios de epiterapia atendemos a los pacientes que han tomado todo esto y nada les ha servido. Es decir, atendemos a los pacientes que tienen una enfermedad severa y complicada. Y por lo tanto son un reto terapéutico incluso mucho más alto. La apiterapia la realizamos con el objetivo de reducir de manera significativa
la velocidad de progresión de la enfermedad y evitar el compromiso cognitivo, porque como cualquier demencia, la enfermedad de Parkinson puede afectar de manera significativa funciones ejecutivas y funciones relacionadas con la cognición de una manera significativa. Por supuesto, no son sus síntomas más frecuentes, pero es habitual que con el paso del tiempo la persona con enfermedad de Parkinson tenga también problemas relacionados con sus funciones cognitivas. Utilizamos la pitoxina de forma inyectable, generalmente la aplicamos por vía subcutánea. Presentamos a continuación en el lado derecho de la diapositiva un esquema de manejo habitual para el manejo de la enfermedad de Parkinson y combinamos esa pitoxina inyectable con su aplicación oral. Al final, el veneno de la abeja permite reducir de manera significativa la muerte neuronal prematura en distintas regiones del sistema nervioso central relacionadas con el desarrollo de problemas como la enfermedad de Parkinson, es decir, reduce la muerte neuronal prematura. Utilizamos también la jalea real y la pitoxina consumida por vía oral. La pitoxina por vía oral básicamente para mantener niveles estables de la pitoxina y de sus componentes en la sangre. Y la jalea real útil por su efecto neurotrófico y por la promoción que tiene y ejerce sobre las células madre para los procesos de neurogénesis. Suena extraño, además porque en las escuelas de medicina, al menos hace 10 años, cuando estábamos estudiando, era muy común que nos dijeran que las neuronas de hecho no podían nacer. Era un paradigma, de hecho, que uno nacía con la población neuronal necesaria y suficiente para el funcionamiento durante la vida. Lo cierto es que ya sabemos en la actualidad que sí existe crecimiento de neuronas a lo largo de la vida y que estas neuronas que se mueren podrían ser reemplazadas por neuronas nuevas relacionadas con los procesos de neurogénesis. Y sabemos que la jalea real estimula estos procesos de neurogénesis reduciendo la velocidad de progresión y reduciendo los síntomas relacionados con la enfermedad de Parkinson. También aplica, por supuesto, para la enfermedad de Alzheimer. También podemos utilizar la apiterapia en estos casos desde la perspectiva de la medicina tradicional china. Mostramos al lado izquierdo de la diapositiva los síndromes desde los cuales se podría trabajar en el contexto de la medicina tradicional china. Tenemos resaltado el diagnóstico más frecuente, que es una congestión de ki de hígado, y los puntos que habitualmente utilizamos para su manejo desde la acupuntura. Uno puede realizar acupuntura con estimulación con veneno de abejas. Tiene unos resultados mejores en términos de la velocidad del manejo de los síntomas y de la velocidad para lograr el control general de los procesos y los eventos fisiopatológicos de la enfermedad. Podemos aplicarla también inyectable en sitios parecidos incluso, en el caso de la enfermedad de Parkinson, a los que empleamos para el manejo de la enfermedad de Alzheimer. Esta aplicación puede realizarse de la pitoxina con o sin combinación de procaína, por ejemplo, en el caso de la terapia neural. Desde la perspectiva de la medicina ortomolecular, adicionamos el propóleo por sus efectos antioxidantes que son bastante importantes en términos de evitar la muerte neuronal prematura. El uso del propóleo, en términos generales, reduce la velocidad de progresión de la enfermedad, dado que disminuye la velocidad con la cual se producen estos procesos oxidativos y, por lo tanto, se reduce la velocidad de muerte neuronal.
Palabras sobre la esclerosis múltiple como enfermedad neurodegenerativa, con un perfil un poco distinta a el perfil que describíamos para estas enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, básicamente porque suele afectar a personas más jóvenes. Por algún motivo existe una frecuencia variable y parece ser que latitudes más altas, es decir, más nórdicas, tienen una mayor frecuencia de la enfermedad. ¿Por qué motivo? No se sabe. No existe ningún estudio que haya permitido determinar por qué motivo, entre más alta sea la latitud, mayor es el riesgo de la enfermedad, pero lo cierto es que es así. En países como Colombia, como Bolivia, como Perú, como Argentina, como Chile, el riesgo es más bajo en la medida en la cual se aleja del Ecuador. Esto ha hecho sugerir que factores electromagnéticos, por ejemplo, pudieran estar relacionados con el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, lo cierto es que no sabemos con exactitud por qué motivo se presenta esta diferencia de riesgo. Sabemos que es una enfermedad desmielinizante que deriva de factores inflamatorios autoinmunes en los cuales el sistema inmunológico reconoce como extraña la mielina y eso conlleva una respuesta inflamatoria que deriva en su destrucción. De acuerdo al sitio del cuerpo afectado, pues se presentan los síntomas. Entonces, por ejemplo, cuando se afecta el nervio óptico, por supuesto que la función afectada será la visión, pero puede presentarse en sitios del habla, motores de distinto tipo y asimismo se presenta la manifestación clínica de la enfermedad. De una frecuencia variable, en términos generales se considera todavía una enfermedad de baja frecuencia en la mayoría de países del mundo. Y tenemos diferentes tipos de esta enfermedad. Entonces, algunas de ellas tienen ataques progresivos, otra produce una evolución clínica constante en el tiempo. En todo caso, en la mayoría de los pacientes lo que se produce es una pérdida progresiva de funciones de distinto tipo, bien sea motoras o cognitivas. Sabemos que tenemos factores relacionados genéticos con alteraciones de la genética del HLA, es decir, de los procesos de reconocimiento antigénico que conllevan a una modificación en la forma en la cual se interpretan diferentes antígenos. Sabemos también que el tabaquismo, la exposición a metales pesados y bajos niveles de vitamina D podrían susceptibilizar al desarrollo de la enfermedad. Es claro que la vitamina D, por ejemplo, tiene importantes efectos en términos de la regulación de la función del sistema inmunológico. Entonces, en la medida en la cual la persona tiene menos niveles de vitamina D, también se presenta, por supuesto, una mayor alteración del funcionamiento del sistema inmunológico. Y al final lo que ocurre es una respuesta inflamatoria significativa, constante y sostenida en el tiempo sobre la mielina, es decir, sobre el recubrimiento de los axones neuronales, lo cual termina por afectar la velocidad de transmisión de la información neuronal. Y eso explica los síntomas. Adicionalmente, ese proceso inflamatorio crónico sostenido en el tiempo produce la pérdida de poblaciones neuronales de una manera tal que se explica también la aparición de los síntomas. Imágenes de resonancia magnética, por ejemplo, muestran que este proceso inflamatorio produce adicionalmente cicatrices permanentes en el sistema nervioso central y esas cicatrices, claro que afectan la forma en la cual se transmiten los impulsos neuronales y explican muchos síntomas residuales incluso en pacientes que se encuentran sin enfermedad activa. Es decir, es una enfermedad bastante compleja. Como criterio diagnóstico sabemos que existe la fatiga generalizada, que es bastante frecuente en las enfermedades inflamatorias o autoinmunes. Existen alteraciones motoras, puede aparecer la ceguera, alteraciones al habla o incluso el vértigo,
como síntomas, aunque más o menos la mitad de los casos debutan con ceguera y la otra mitad más o menos debutan con alteraciones motoras significativas al momento del diagnóstico. Tenemos también el signo de Lermite, en el cual aparece una sensación de conducción eléctrica en el cuerpo cuando se produce una flexión caudal de la espalda a nivel del cuello. Entonces la persona al realizar el movimiento siente el disparo de energía eléctrica a lo largo de la columna. Esto es resultado de una hiperexcitación de la función neuronal, que no debería ser natural ni normal. Diagnóstico de esta enfermedad es una enfermedad por descarte, como la mayoría de enfermedades neurodegenerativas, en las cuales la combinación de los hallazgos por la resonancia magnética, por el uso de los potenciales evocados y la identificación de anticuerpos en el líquido cefalorraquídeo terminan por determinar el diagnóstico de certeza de esta enfermedad. Es decir, es una enfermedad autoinmune. Por supuesto que sí lo es. Desarrollada, por supuesto, la respuesta inflamatoria sobre el sistema nervioso central. Unas imágenes de placas características de la esclerosis múltiple en el sistema nervioso central. Esta casi que son hallazgos todos muy naturales de la esclerosis múltiple. La mayoría de los casos, todos tienen manifestaciones en el sistema nervioso central, en el encéfalo particularmente, y algunos otros en la columna. Igual, de acuerdo al nivel afectado o al sitio afectado, se presenta el síntoma de la enfermedad. Y el manejo convencional suele realizarse con medicamentos como el interferón, que modula la respuesta inflamatoria. También se utiliza el fingolimab y anticuerpos monoclonales como el natalizumab o el alemtuzumab. Al menos por ahora, la evidencia científica ha mostrado que el uso del alemtuzumab parece ser el mejor tratamiento posible para la enfermedad, al menos en términos de la reducción en el riesgo de recaídas. Sin embargo, el alemtuzumab es un tratamiento costoso que su costo año y su costo en relación con las reacciones adversas aún no es del todo claro. Parece ser muy costoso para los efectos que produce. Pero al menos dentro de todas las opciones terapéuticas, por lo menos a la actualidad es el medicamento más eficaz. Desde la apiterapia que buscamos con el uso de los diferentes productos de la abeja en el manejo de la esclerosis múltiple. Reducir la velocidad de progresión, mejorar la función cognitiva y reducir el consumo de medicamentos. Además, porque como es una enfermedad autoinmune, diferentes moduladores inmunológicos se utilizan de manera habitual como parte del tratamiento. Vías de administración de la pitoxina, que puede ser intravenosa, subcutánea o intramuscular. Se acompaña, como en la mayoría de los casos, por su aplicación por vía oral. Esquemas o dosis sugeridas los presentamos al lado derecho de la diapositiva. Combinamos también esta pitoxina con miel con propóleo para el control de los procesos inflamatorios en el sistema nervioso central y de la jalea real por su efecto neurotrófico y su efecto sobre la modulación del sistema inmunológico, que es bien importante. También podemos abordarlo desde la perspectiva de la medicina tradicional china y son frecuentes 3 diagnósticos desde este sistema médico para esta enfermedad y habitualmente se utilizan como puntos de aplicación los que presentamos al lado derecho de la diapositiva. Se puede utilizar también la aplicación inyectable, bastante útil por el trasfondo autoinmune que tiene esta enfermedad y puede aplicarse desde diferentes sitios. Por ejemplo, si uno lo realiza la aplicación desde la perspectiva de la terapia neural, existen diferentes segmentos
del cuerpo a través de los cuales él debe realizar la estimulación para lograr el mejor efecto terapéutico. Y esto, por supuesto, depende también de los síntomas y del nivel de afectación que tenga el paciente. Desde la medicina ortomolecular se sugiere adicionar el polen, por supuesto, por su contenido de vitamina D, que es necesaria para la regulación del funcionamiento del sistema inmunológico. La esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, muy frecuente, conocida por el físico Stephen Hawking, que padeció esta enfermedad. Es una enfermedad de motoneuronas, pareciera ser bastante selectiva y produce una parálisis muscular progresiva significativa que conduce a la muerte. La mayoría de los casos, de hecho, tienen un desenlace fatal muy rápido, antes de los 5 años después del diagnóstico. Muy pocos casos logran sobrevivir mucho más tiempo de este. Y es una enfermedad rara, de hecho. Uno de cada 100.000 pacientes, de cada 100.000 personas, de hecho, padecen esta enfermedad. Es bastante extraña. Se sabe que, al menos en lo que se comprende en la actualidad, es un resultado de procesos metabólicos alterados en las neuronas que conduce a la acumulación de procesos de desecho metabólico tóxico, y eso conduce a la muerte neuronal selectiva, exceso de glutamato, exceso de calcio, terminan por conducir a la muerte neuronal selectiva, al menos en las neuronas motoras. Es una enfermedad neurodegenerativa particular porque afecta sobre todo las motoneuronas y tiene poco efecto sobre neuronas de funciones ejecutivas o de funciones de la memoria. Su causa es desconocida. Se sabe, como en todas las enfermedades neurodegenerativas, que hay una combinación de factores medioambientales con factores genéticos propios del individuo. Sabemos que tenemos un déficit motor en el diagnóstico y existen características propias de los resultados electromiográficos en pacientes con esta enfermedad que suelen ser un poco característicos, al menos son característicos de enfermedades de motoneurona. Pero al final, como no tenemos una prueba diagnóstica específica, es un diagnóstico todavía que se hace por exclusión. Es decir, después de descartar todo lo demás que pudiera causar esos síntomas, se diagnostica la enfermedad. No hay muchos tratamientos. De hecho, esta es una enfermedad que todavía sigue siendo huérfana, al menos de manejo. El manejo habitual es con Riluzol, que produce una alta carga de enfermedad derivada de las reacciones adversas. Tiene una baja eficacia. Y se han venido desarrollando algunos anticuerpos monoclonales, como el masitinib, pero aún no tenemos un tratamiento efectivo para el manejo de esta enfermedad ni para su curso clínico. Con la apiterapia lo que buscamos en su manejo es reducir la velocidad de progresión de la enfermedad. Utilizamos la pitoxina por vía inyectable, principalmente intravenosa e intramuscular, y también combinamos su uso por vía oral. Utilizamos adicionalmente la combinación de miel con propóleo para reducir los fenómenos de toxicidad en el microambiente neuronal, evitar la muerte de las neuronas, y utilizamos la miel con jalea real por su efecto neurotrófico y para promover la producción de células madre y su diferenciación a neuronas. Puede realizarse también el tratamiento desde la perspectiva de la medicina tradicional china. Mostramos aquí al lado izquierdo los principales síndromes compatibles con esta enfermedad, con la esclerosis lateral amiotrófica, y los puntos de acupuntura que con mayor frecuencia se emplean en su manejo. En términos generales, es una enfermedad difícil de tratar,
desde la terapia neural uno intenta identificar los campos interferentes y realizar la punción de la toxina de la abeja en combinación con la procaína o con la lidocaína. Desde la medicina ortomolecular se utiliza el polen por su contenido de vitamina E y los propóleos por sus efectos antioxidantes. Lo cierto es que esta es una enfermedad que en realidad es un reto absoluto. Manejarla es difícil. Cambiar el curso clínico de la entidad clínica es difícil. Además porque los pacientes suelen llegar en estadios bastante avanzados y ninguno de los tratamientos que han intentado previamente suele funcionar. Es una enfermedad bastante difícil de manejar. En términos generales, dosis altas de lo que uno emplee por lo general da mejores resultados que dosis bajas, pero es todo un reto la atención de estos pacientes. Invitamos a todos los doctores a nuestra charla el 2 de junio sobre la cervicalgia en el adulto mayor. Hablaremos, entre otras, de dos causas muy frecuentes y muy importantes, que son la artrosis y las hernias discales, la discopatía por degeneración de los discos. Seguramente va a ser de mucha utilidad, es un motivo de consulta muy frecuente. Y si no es un motivo de consulta directo, al menos sí lo es de forma indirecta. Los pacientes que consultan por otro motivo suelen tener dolor cervical. En las personas de más de 40 años, de hecho, sí, el dolor cervical es muy frecuente. Como ya lo saben los doctores, pueden buscar certificaciones, nos pueden escribir al WhatsApp o a nuestro correo electrónico. Con gusto les informaremos de este proceso. Y como siempre, preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, incluso sugerencias de temas, nos los pueden escribir a nuestro WhatsApp y a nuestro correo electrónico, cualquiera de estos dos que aparecen acá. Muchas gracias por toda su atención y procederemos entonces a continuación a responder las preguntas que nos hayan dejado.